En más de una oportunidad en este país se escucha decir la frase, bueno, este país está como está porque nadie controla, como si fuera solo una responsabilidad del Estado. Pero con Néstor Pérez estuvimos trabajando sobre dos organismos que deben controlar, como es la Defensoría del Pueblo y el ERCEP. ¿Y con qué te encontraste, Néstor? Efectivamente, toda la literatura política, lo sabes bien, Silvia, da cuenta de las bondades del sistema republicano, el sistema democrático. Pero si se lo controla, tanto mejor. Esto está claramente definido, aquellas instituciones que ofician de contrapeso, de contrapoder. Bueno, justamente, una con carácter constitucional, la Defensoría del Pueblo, la otra mediante una ley provincial. Defensoría del Pueblo y ERCEP. ¿Faltan organismos de control o falta voluntad de la ciudadanía para ejercer el control sobre aquellos que deben controlar? La Defensoría entonces y el ERCEP en este siguiente informe. En los primeros años de la renacida democracia tomaron impulso los derechos ciudadanos que luego de la reforma constitucional cordobesa del 87 llevaron a incorporar la figura del defensor del pueblo. Electo con 2/3 de la legislatura, por costumbre lo propone la principal oposición. Así, ejerce el cargo hace 10 años el radical Mario de Cara, quien con el apoyo del oficialismo ejerce un nuevo periodo de gestión. Tiene un presupuesto de 205 millones y una planta de personal de casi 170 agentes, cuando 20 años atrás solo eran 25. La idea del defensor del pueblo justamente es que crea alguna molestia a los organismos políticos. Su función en realidad no es ser un enemigo de la administración pública, sino más bien justamente acercar a los ciudadanos que están descontentos por alguna cuestión y tratar de solucionarlo. No podemos pensar la democracia sin pensar en mecanismos de control del poder político, porque hay un supuesto base que el poder político tiende a extralimitarse en el ejercicio del poder. Como principal función, la Defensoría del Pueblo debe supervisar que la marcha de la administración pública no viole los derechos colectivos, pero su escasa potencia práctica, en tanto no puede obligar ni sancionar a ningún actor público, disuelve su espíritu original. En Córdoba, el defensor no molesta, dicen recordando a Eduardo Mondino y su tensa relación con el gobierno nacional de Néstor Kirchner. Es interesante que la Constitución reconoce la figura del defensor del pueblo, que no es una figura vacía, porque en realidad el defensor del pueblo es tomado de los países nórdicos, en donde tiene una función específica, cumple ese rol de control. El pueblo lo reconoce como una figura importante. Termina siendo un organismo de control sin un poder efectivo, sin una potestad efectiva de lograr un cambio en la actitud por parte de los otros poderes del Estado. A eso se suma en realidad la cuestión de la ilegitimidad procesal, porque el defensor del pueblo no puede iniciar acciones o ser parte en acciones judiciales para, digamos, cumplir estas funciones que la Constitución le asigna. El control siempre ha sido, al menos en nuestras democracias, ha sido visto como oposición, ¿no? Como el elemento de poder con el que cuenta la oposición, no como un proceso que tiene que ver con la rendición de cuentas en las democracias. Ahí hay como una connivencia en que las reglas del juego son así, ¿no? Quien llega al poder fija las reglas, digamos, y los límites es al revés, ¿no? No limitamos el poder de quien llega, sino que quien llega al poder marca la cancha hasta la próxima elección. Con el control político de los 3 miembros que designa el Ejecutivo, el ERCEP debería actuar equilibrando los intereses ciudadanos con los de las empresas públicas y privadas que prestan servicios. Sin embargo, ERCEP toleró que Aguas Cordobesas no pagara el canon por varios años y permitió que en 13 años la factura de agua aumentara casi 3 veces por encima de la inflación. EPEC, por su parte, consigue todos los aumentos que pide invariablemente. El representante de los usuarios es Walter Escabino. Señala que la suya es una espada de plástico. Las audiencias públicas organizan simbólicamente una participación, pero nunca tuerce lo ya decidido.
las democracias latinoamericanas en general se caracterizan por la concentración del poder. Por eso hablamos de democracias presidencialistas, que no es solamente de los presidentes, sino también de los gobernadores y de intendentes, ¿no? Sí, sí. Que tiene que ver con esas características de los regímenes latinoamericanos, de una tendencia a la concentración del poder en el Ejecutivo, que, decía Guillermo O'Donnell, se da, por un lado, él decía, por una débil institucionalización de los mecanismos de intermediación, o sea, los controles. Sí, sí. Por un lado, por la delegación del poder por parte de la ciudadanía, pero por otro lado, una enorme resistencia, una cultura política de quienes ejercen el poder de resistir el control. Ahí está, ¿eh? Estoy segura que muchos televidentes, Néstor, no sabían lo que tiene la Defensoría del Pueblo y también el ERCEP. Son dos organismos que supuestamente deben defender a los vecinos, pero ¿de qué manera? Bueno, recién lo planteabas, Silvia, el Defensor del Pueblo en tanto no tiene la facultad, la legitimidad procesal, esto es de denunciar, proceder al seguimiento de las denuncias que pudiera haber planteado, no tiene facultades de ordenar y tampoco de sancionar. Entonces ¿de qué nos defiende? Bueno, en la práctica no opera en el sentido en que la Constitución se lo prevé, porque inclusive está doblando funciones que por cierto son importantes, pero tiene programas de derechos humanos que ya tiene el Ejecutivo. Tiene medición de precios. Se superponen. Que ya tiene el Ejecutivo, claro, con un presupuesto muy alto. Entonces, tu pregunta es muy procedente y deberá responderla el defensor en tal sentido. ¿De quién nos defiende si no puede hacer prácticamente nada? Lo planteaban las expertas a quienes consultábamos. Y en el caso del ERCEP, que estamos acostumbrados a ver cuando se anuncia una audiencia pública porque se está por subir la tarifa del agua, bueno, y en estos casos siempre esas audiencias son bastante alejadas o casi imposible para que la totalidad de los vecinos que están preocupados puedan ir, ¿no? En los extremos de la ciudad. Está planteado así originalmente, se hacen, claro que se hacen. Claro. Pero en los extremos de la ciudad y en horarios en que la gente que trabaja no puede acudir. En el caso del ERCEP tiene otro inconveniente de cara a los derechos de los ciudadanos, es que está dominado por el oficialismo. Lo vemos claro. en las placas. Arrancamos. Y lo hemos denominado controles sin control, porque aquí claramente la Constitución, por un lado, en el Defensor del Pueblo, y la legislación, en el caso del ERCEP, determinan cuáles son las funciones de control y quién controla a ellos, ¿no? Para que efectivamente cumplan con lo que les ordena la Constitución y las leyes. Las funciones del Defensor del Pueblo, lo vemos aquí: defensa de intereses colectivos, supervisa el correcto desempeño de los servicios públicos, esto tanto en el ámbito público como privado. El artículo 124 de la Constitución cordobesa es la que determina las características, el funcionamiento, el desempeño y las autoridades del Defensor del Pueblo, al que se elige con mayoría grabada. ¿Te acordás cuando hablábamos de la mayoría grabada en aquel primer informe? Este es uno de los ejemplos. La mayoría grabada se necesita para proclamar al Defensor del Pueblo. En este caso es el radical Mario de Cara, fruto de un acuerdo político entre el entonces Unión por Córdoba y el radicalismo de la legislatura. Que lleva ya 10 años. Lleva ya 10 años y está encarando el tercer periodo, es decir, que va a ir por 15 años. Fortalezas y debilidades, a ver. Efectivamente, la fortaleza es que es independiente y autónomo, así está determinado en la Constitución. La debilidad, bueno, esto que decíamos, la incapacidad para denunciar judicialmente, no estamos haciendo juicio de opinión sobre Mario de Cara, sino lo que está establecido con respecto al defensor. Es incapaz para denunciar judicialmente, denunciar cumplimiento de normas o sancionar incumplimientos. Esto es claramente una debilidad que los ciudadanos, a poco que hayan podido acudir a la Defensoría, se van a dar cuenta de manera sorprendente. En cuanto al ERCEP, si los tenemos aquí. Ahí está. Son 6 miembros, 3 oficialistas, 2 opositores y 1 representante de los organismos de los usuarios. ¿La función cuál es? La de regular. Y si cada aumento que solicita, tanto Aguas Cordobesa como EP, como Caminos de la Sierra, como peajes, lo consigue, entonces uno también se pregunta, ¿qué cosa regula? Claro. Bueno, es multidimensional. ¿Quién nos defiende? Claro, ¿quién podrá defendernos? Porque hasta ahora casi no hubo, prácticamente desde que se implementó, beneficio para el vecino, ¿no? No, claro. En ninguna de las audiencias.
No ha frenado ningún aumento. Lo que han conseguido sí es morigerar algunos aumentos y desdoblar otros, dividirlos, ¿no? Bueno, van a pagar en tantas veces, pero nunca parar un aumento que hayan solicitado las empresas, aquellas a las que controla. Bueno. Vamos, en la última, las fortalezas y las debilidades del ERCEP. La fuente de financiamiento propia, que no depende del presupuesto, sino que es de una parte, es un porcentaje que queda cada una de las facturas de aquellas empresas de servicio a las que debe controlar. La debilidad, bueno, la mayoría oficialista claramente vuelca en su favor cada uno de las peticiones que hace el Ejecutivo por intermedio de las compañías autónomas, como podría ser EPEC, para conseguir el aumento. Y el voto doble del presidente, ¿qué habría que hacer? Bueno, reformular quizás la legislación. Es complicado, es complicado. Lo que queda por decir, Silvia, es que lo que debería hacer el ciudadano es controlar a los organismos de control, molestarlos, de alguna manera indagarlos, molestarlos, peticionar, porque si no es el camino demasiado asumir llano. nuestra responsabilidad también para que esos controles finalmente sean efectivos, En ¿no? esos términos. Gracias, Néstor. A ustedes.